Hola, hoy nos metemos de lleno en esas etapas finales, cruciales del proceso civil y comercial. Vamos a ver cómo un caso llega a su fin, listo para la sentencia, qué tipos de decisiones toman los jueces y esta figura tan importante y a veces debatida que es la cosa juzgada. Creo que va a ser súper útil, especialmente para quienes están cursando Derecho Procesal Civil y Comercial en la UNED Cátedra B. Nos vamos a basar, como siempre, en material académico que analiza bien a fondo estos temas del derecho procesal nuestro, el argentino. La idea hoy es, desarmar un poco estos mecanismos, no solo para entender cómo termina un juicio, sino también para captar la fuerza real y los límites también de las decisiones judiciales cuando ya son finales. Arranquemos. Bien, empecemos por el principio del fin. ¿Cómo se cierra formalmente la etapa donde se presentan y producen las pruebas? Bueno, ese momento tiene un nombre técnico: clausura del periodo probatorio. Básicamente, cuando se vence el plazo para probar, el juzgado, incluso sin que nadie lo pida, de oficio, ordena agregar los cuadernos de prueba al expediente principal. Ahí el secretario deja una constancia, una certificación de qué pruebas se hicieron y cuáles no. Y a partir de ahí, se abre la puerta para los alegatos. Ajá. ¿Y si una parte cree que falta una prueba clave, que es fundamental y no se hizo, puede hacer algo ahí? Sí, claro. Puede oponerse a esa clausura. Tiene herramientas. Puede plantear un recurso de reposición contra esa providencia, o también pedir que se suspenda el plazo para alegar hasta que esa prueba se complete. Fíjate qué interesante cómo juegan acá las cargas procesales, ¿no? Porque si bien la parte actora tiene que impulsar el proceso, esa carga medio que desaparece cuando es el tribunal el que tiene un deber concreto, como en este caso, ordenar que se agreguen las pruebas. De hecho, si el expediente está parado esperando esa orden del juzgado y el juzgado se demora, no te pueden declarar la caducidad de instancia por inactividad. Entendido. Hablemos de los alegatos. Mencionaste que vienen después de agregar las pruebas. ¿Son obligatorios? ¿Y eso de los plazos, cómo es? Mira, presentar el alegato no es una obligación, es más bien una facultad, una oportunidad, digamos, para valorar la prueba que se produjo. Pero es una herramienta muy útil, sobre todo para el juez. Una vez que la orden de agregar las pruebas está firme, el expediente queda en secretaría listo para alegar. Se lo entregan a los letrados, primero al del actor, después al del demandado, por 6 días a cada uno. Y acá un detalle importante, ojo. El plazo total para presentar el escrito es común, o sea, se suman los 6 días de cada parte. Si hay un actor y un demandado, son 12 días en total que vencen el mismo día para los dos. Ah, mira vos. Pero el plazo para devolver el expediente a secretaría es individual. Cada abogado tiene sus 6 días desde que lo retiró. Si no lo devuelve a tiempo, pierde la chance de alegar, aunque el plazo común todavía no haya vencido. Es un detalle procesal clave. ¿Y qué se pone en un alegato? ¿Es como un resumen final, un discurso? Es más técnico que un discurso. Es una valoración, digamos, de las pruebas en relación con los hechos que se discutieron. Hay un procesalista, Wasp, que lo explicaba bien. Tiene que tener, de forma concisa, párrafos numerados con 1. Los hechos relevantes que están en debate. 2. Cómo la prueba, según la parte, confirma o refuta esos hechos. Y 3. Citar normas, doctrina, jurisprudencia aplicable, pero sin pasarse de extensión. Es argumentar sobre la prueba. Bien. ¿Y qué pasa si no hubo necesidad de pruebas? Ponele, las partes estaban de acuerdo en los hechos, pero la discusión era puramente sobre qué derecho aplicar. Esa es la famosa causa de puro derecho. Si después de contestar la demanda, o a veces ya en la audiencia preliminar, se ve que no hay hechos controvertidos, o que la única prueba es documental, que ya está en el expediente y nadie la cuestionó, el juez puede declarar la cuestión de puro derecho. Ajá. Y esto simplifica un montón, porque te saltas toda la etapa de producción de pruebas. ¿Y qué viene después de esa declaración? Se da un nuevo traslado. De nuevo, por orden, primero actor, después demandado. Pero esta vez es para que expongan por escrito sus fundamentos jurídicos. Ya no sobre pruebas, sino sobre la interpretación y aplicación de la ley a esos hechos no discutidos. Entonces, ya sea que tuvimos alegatos sobre pruebas o que fue una causa de puro derecho, con esos traslados, ¿cuál es el último paso antes de que el juez diga, me pongo a escribir la sentencia? Se da una audiencia para interrogar a los abogados. Ese paso es el llamamiento de autos para sentencia.
Una vez que se presentaron los alegatos, o venció el plazo para hacerlo, o se contestaron los traslados en la causa de puro derecho, el secretario tiene que poner el expediente a disposición del juez, y el juez dicta esta providencia, que es como un punto de inflexión. Suena importante. ¿Qué efectos concretos tiene ese llamamiento? Parece como un hasta acá llegamos. Tal cual. Es un punto de no retorno, y tiene varios efectos clave. A. Marca el fin de la etapa de instrucción, de debate. Ya no se pueden sumar más pruebas ni argumentos sobre el fondo, salvo cosas muy puntuales, como documentos nuevos o hechos posteriores que sean relevantes. B. Agota la instancia, o sea, se termina la carga de las partes de impulsar el proceso. Ahora la pelota está del lado del juez, nace su deber de dictar sentencia. Claro. La única excepción es si el juez ordena medidas para mejor proveer, o sea, pruebas de oficio. Ahí se reabre un poquito la instancia, limitadamente. C. Tiene un efecto de saneamiento. Una vez que está firme el llamamiento, convalida lo que se hizo antes. Es la última oportunidad para llorar sobre la leche derramada, digamos, para plantear nulidades procesales anteriores. Mira vos. Y D. Fundamental. Empieza a correr el plazo que tiene el juez por ley para dictar la sentencia definitiva. Pasemos ahora a las decisiones del juez. Mencionaste antes que no todo es sentencia. ¿Cómo se clasifican estas resoluciones judiciales? Exacto. El término paraguas es resoluciones judiciales. Son todos los actos que dicta el juez o el tribunal para hacer avanzar el proceso, resolver cuestiones que surgen en el medio, decidir el fondo del asunto o ejecutar lo que se decidió. El Código Procesal las divide principalmente en 3 categorías. A. Providencias simples. B. Sentencias interlocutorias. Y C. Sentencias definitivas. A ver, ¿qué caracteriza a cada una? Empecemos por las providencias simples, que suenan como las más básicas. Lo son. Son las de mero trámite, las del día a día del expediente. Se dictan para impulsar el procedimiento, ordenar alguna medida de prueba, dirigir el proceso. Generalmente se dictan sin escuchar antes a la otra parte, lo que se llama sin sustanciación. Formalmente son sencillas, por escrito, con fecha, lugar y firma. Pero atención, si una providencia simple te niega algo que pediste, ahí sí tiene que estar fundada. Es una garantía de defensa. Y ojo también, que hay resoluciones importantes que se dictan sin sustanciación previa, como las medidas cautelares o la declaración de caducidad de oficio. Y esas no son consideradas simples providencias por su impacto. Entendido. ¿Y las sentencias interlocutorias? ¿Qué resuelven? Estas resuelven los incidentes o artículos. Son esas cuestiones controversiales que surgen durante el trámite principal y que necesitan un debate previo entre las partes, o sea, sustanciación. Por ejemplo, una discusión sobre si el juez es competente o sobre si corresponde levantar una medida cautelar. Son como mini sentencias. Tienen que tener sus fundamentos, resolver expresamente el incidente y decir quién paga las costas de esa discusión particular. Y llegamos a la resolución principal, la estrella, la sentencia definitiva. ¿Qué formalidades exige la ley para esta? Esta es la que le pone fin al proceso en esa instancia, la que decide sobre el reclamo central. El artículo 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es muy detallado. Tiene que tener 1. Lugar y fecha. 2. Nombre de las partes. 3. Los resultandos, que es como un resumen cortito de qué pidió el actor, qué dijo el demandado, si hubo reconvención. 4. Los considerandos o fundamentos, que es la parte clave, la motivación, el porqué de la decisión. 5. La parte dispositiva o fallo. Acá está la decisión concreta, clara, precisa, diciendo si se acepta o rechaza la demanda, total o parcialmente. Clarísimo. 6. El plazo para cumplirla, si es una sentencia de condena. 7. Quién paga las costas de todo el juicio y si hubo mala fe. Y 8. La firma del juez o los jueces. Es toda una estructura. Recalcaste mucho la importancia de los fundamentos, los considerandos. ¿Por qué es tan vital que las sentencias estén motivadas? ¿Es solo para cumplir? Para nada, una formalidad es un pilar del Estado de Derecho. Es una exigencia constitucional implícita, viene del debido proceso, de la defensa en juicio. La Corte Suprema lo ha dicho 1000 veces. Las razones son varias. Permite a las partes entender por qué ganaron o perdieron, y así poder apelar sabiendo qué criticar. Claro. Permite el control de los tribunales superiores para ver si la decisión es legal y razonable. Asegura que el juez falle aplicando el derecho y las pruebas, no por capricho. Garantiza la imparcialidad, porque la hace visible, controlable,
y hasta permite un control ciudadano sobre cómo funciona la justicia. Es esencial. ¿Y cómo tiene que ser esa motivación para ser válida? ¿Alcanza con que el juez diga, me parece que? No, ni a palos. Tiene que cumplir requisitos. A. Ser autosuficiente. O sea, explicar las razones, no solo decir la conclusión. Y comprensible, lenguaje claro, no solo para abogados. B. Fundamental. Respetar el principio de congruencia. El juez tiene que decidir sobre todo lo que le pidieron las partes y solo sobre lo que le pidieron. No puede dar más, ultra petita, ni menos, citra petita, o sea, olvidarse de algo, ni algo distinto, extra petita. Qué estricto suena eso. C. La valoración de los hechos, la prueba y el derecho tiene que ser razonable. No puede ser arbitraria, absurda o ir contra las reglas de la sana crítica o la prueba que la ley dice que vale sí o sí. Y D. Respetar la jerarquía de normas, constitución, leyes. Muy interesante lo de la congruencia. Pero, ¿siempre es tan así? ¿Tan estricto? Mencionaste algo antes sobre daños ambientales o a la salud. ¿Ahí se puede salir un poco? Exacto. Ahí el principio se flexibiliza un poco. Existe lo que se llama mandato preventivo o tutela inhibitoria. Si durante el juicio el juez ve que hay un riesgo muy grande y probable de que pase un daño grave en el futuro, sobre todo en temas sensibles como ambiente, vida, salud, puede ordenar medidas para prevenirlo. Y esto a veces incluso si las partes no lo pidieron específicamente así. Sería un caso de ultra petita justificado por la necesidad de prevenir un mal mayor. Mira vos, qué importante. Sí, hay fallos conocidos como Altamirano, donde se ordenó cercar un predio peligroso aunque solo se pedía indemnización por un accidente ya ocurrido, o Carrizo, donde la Corte bonaerense mandó a verificar la seguridad de un paso a nivel, aunque rechazó la demanda de daños. También en procesos colectivos, como el caso Copetro por contaminación, se admite flexibilizar la congruencia para proteger intereses generales. Se prioriza evitar el daño. Y respecto a la valoración de la prueba, ¿qué tipo de errores harían que una sentencia sea arbitraria y por lo tanto inválida? La arbitrariedad puede venir de muchas formas. Es un vicio grave en la fundamentación. Por ejemplo, basar la decisión en pruebas que no existen en el expediente, o tergiversarlas groseramente. Ignorar pruebas decisivas que sí están y que te llevarían a otra conclusión. Invertir la carga de la prueba sin que la ley lo permita. Hacer una valoración totalmente fragmentada y lógica de las pruebas. Poner un rigor formalista excesivo para descartar una prueba. Cometer errores graves de lógica. Ir contra el sentido común o las máximas de experiencia. O simplemente fundar la decisión en afirmaciones dogmáticas, tipo, esto es así porque a mí me parece, sin explicar el porqué basado en la evidencia. Básicamente es una decisión sin sustento racional. ¿Qué efectos o finalidades distintas pueden buscar? Se suelen distinguir tres clases principales, según para qué sirven. 1. Las meramente declarativas. Su meta es terminar con una incertidumbre sobre un derecho. Declaran si exista o no una relación jurídica o un derecho. Por ejemplo, la sentencia que dice que alguien es dueño por usucapión. No ordena hacer nada nuevo, solo aclara cómo son las cosas. 2. Las constitutivas. Estas sí cambian algo. Crean, modifican o extinguen un estado jurídico o una relación. El ejemplo típico es la sentencia de divorcio, que disuelve el matrimonio, o la que anula un contrato. Sus efectos, en general, son para adelante, ex nunc. Ajá. Y las de condena son las más comunes quizá. Declaran que se violó un derecho y le imponen al que perdió una obligación. Dar algo, hacer algo o no hacer algo. Por ejemplo, pagar una suma de dinero, entregar una cosa, dejar de hacer algo molesto. Estas son las que, si no se cumplen voluntariamente, permiten ir a la ejecución forzada. Y con la sentencia definitiva, firme, que ya no se puede recurrir, llegamos a ese concepto tan central, la cosa juzgada. ¿Qué implica realmente? La cosa juzgada es una cualidad, un atributo que le viene a la sentencia definitiva una vez que ya no hay más recursos posibles contra ella, sea porque se usaron todos o porque se vencieron los plazos para intentarlos. Significa que lo que se decidió ahí se vuelve estable, inmutable. Tiene como una doble función. Por un lado, impide que esa misma sentencia sea atacada otra vez, eso es la cosa juzgada formal, y por otro lado, si es cosa juzgada material, impide que se inicie un juicio nuevo sobre la misma cuestión que ya se resolvió. Es un pilar de la seguridad jurídica. Busca poner un punto final. Mencionaste cosa juzgada formal y material.
A veces se confunden. ¿Cuál es la diferencia clave? Es una diferencia fundamental. La cosa juzgada formal es cuando la sentencia es firme, inapelable en ese proceso específico, pero el tema podría eventualmente volver a discutirse en un juicio posterior que sea más amplio, con más debate y prueba. Esto pasa típicamente en procesos más rápidos, como los ejecutivos o algunos sumarios, donde la ley limita qué defensas o pruebas se pueden usar. Como no hubo un debate súper completo, se permite después un juicio ordinario para discutir lo que no se pudo antes. La sentencia es firme, pero no cierra del todo la discusión sobre el fondo. Entiendo. En cambio, la cosa juzgada material es la más potente, digamos. La sentencia no solo es firme, sino que lo decidido es inmutable, y no se puede volver a plantear en ningún otro proceso futuro, siempre que sea entre las mismas partes y por la misma causa, claro. Esta es la que se da en los juicios ordinarios, los de conocimiento pleno, donde se supone que todos tuvieron la chance de decir y probar todo. Acá sí, la decisión es estable y definitiva. Fin del tema. ¿Y por qué existe la cosa juzgada? ¿Se basa en que la sentencia siempre dice la verdad? Mira, no necesariamente en la verdad absoluta. Hubo teorías históricas que hablaban de una ficción de verdad o una presunción de verdad. Pero hoy se entiende que su fundamento principal es más práctico, más político si querés. Es la necesidad de seguridad jurídica. Que las relaciones sociales sean estables, que los conflictos terminen en algún momento. Si no existiera la cosa juzgada, los juicios podrían ser eternos, un caos. La Corte Suprema nuestra la relaciona mucho con el orden público, la seguridad jurídica, e incluso le da un anclaje constitucional indirecto a través del derecho de propiedad sobre los derechos que ya fueron reconocidos en una sentencia firme. Artículo 17 de la Constitución. Pero, si la seguridad es la clave, ¿qué pasa si una sentencia que ya está firme es terriblemente injusta? O peor, si se basó en un fraude, en una trampa. La seguridad siempre gana. Ahí está el gran debate. La regla general es la inmutabilidad, sí, pero no es un dogma de fe, no es absoluta. Ya grandes juristas como Chovenda advertían que la misma utilidad social que justifica la cosa juzgada, en casos muy excepcionales, puede aconsejar sacrificarla, para evitar un daño mayor que vendría de mantener una sentencia intolerablemente injusta. Y la Corte Suprema Argentina sigue esa línea. Dice que la firmeza de la sentencia tiene que ceder si hubo vicios gravísimos, como fraude procesal, dolo, cohecho del juez, o si directamente no hubo un debido proceso real, si hubo indefensión. Ahí se habla de cosa juzgada irrita. Irrita significa inválida, viciada, y esa, excepcionalmente, se puede revisar. Para entender bien hasta dónde llega su poder, ¿qué parte exacta de la sentencia es la que adquiere cosa juzgada? ¿Y qué temas cubre? Hablemos de los límites objetivos. Bueno, los límites objetivos. En principio, lo que adquiere cosa juzgada es la parte dispositiva, el fallo, lo que el juez decide concretamente. Sin embargo, a veces los fundamentos, los considerandos, también pueden adquirirla si son absolutamente necesarios para entender qué se decidió, o si el fallo directamente se remite a ellos. En cuanto a qué temas cubre, la cosa juzgada abarca no solo lo que efectivamente se discutió y decidió, sino también todo aquello que pudo y debió haberse planteado en ese proceso. Es lo que se llama lo deducido y lo deducible. Ah, es amplio entonces. Sí. Incluye tanto las pretensiones como todas las defensas y excepciones que se podrían haber opuesto. Un punto importante. Para que haya cosa juzgada material, la sentencia tiene que haber resuelto sobre el fondo del asunto, o haber aceptado una defensa que extingue el derecho, como la prescripción. Si la demanda se rechazó solo por un defecto procesal que se puede arreglar, ponele incompetencia del juez o falta de personería, bueno, se puede iniciar un nuevo juicio corrigiendo ese defecto. No hay cosa juzgada material ahí. Un caso particular es la falta de legitimación. Si se rechazó porque no se probó ser titular del derecho, quizás se podría intentar de nuevo con más prueba. Pero si se decidió que el título que invocaste no te da legitimación de por sí, eso sí hace cosa juzgada material. ¿Y a quiénes obliga esta decisión que se vuelve inmutable? ¿Los límites subjetivos? A ver, los límites subjetivos se refieren a quienes afecta. La regla general es que la cosa juzgada afecta a quienes fueron partes en el juicio. Actor, demandado, y también los terceros que intervinieron formalmente. Y, por supuesto, a sus sucesores, como los herederos o alguien que compra el bien que estaba en litigio.
El principio básico es que no puede perjudicar a terceros que no tuvieron nada que ver, que no participaron del proceso. Es una garantía de defensa en juicio. Lógico. Hay algunas reglas especiales. Por ejemplo, en las obligaciones solidarias, la sentencia contra un deudor puede ser usada a favor por los otros codeudores que no fueron parte, pero no se les puede oponer en contra. Y después tenés excepciones donde la sentencia tiene efectos erga omnes, o sea, frente a todo el mundo, típicamente en cuestiones de estado civil, como una sentencia de filiación. Aunque incluso ahí puede haber límites si un tercero tiene un derecho propio que choca con esa sentencia. Volviendo un poquito a la cosa juzgada y Rita, esa que se puede revisar, ¿en qué casos bien concretos se admite hoy tocar una sentencia que ya parecía recontrafirme? Mira, la revisión es excepcionalísima. Tiene que ser para casos donde mantener esa sentencia firme sería convalidar una injusticia, pero flagrante, o un vicio intolerable. No hay una lista cerrada en la ley, pero la doctrina y la jurisprudencia la admiten principalmente en casos de 1. Fraude procesal. O sea, engaños, maquinaciones hechas a propósito por una parte o por las dos, a veces hasta con complicidad del juez. 2. Si después aparecen documentos que eran decisivos y que no se conocían o que la otra parte ocultó de mala fe. O si se declara falsa una prueba documental que fue clave. Claro. 3. Si hay una condena penal firme por falso testimonio contra un testigo cuya declaración fue fundamental para la sentencia civil. 4. Si se descubren después delitos cometidos en el mismo proceso, como cohecho, soborno al juez, o prevaricato, dictar una resolución injusta a sabiendas. 5. Un caso interesante. Si aparecen nuevas técnicas probatorias con una certeza altísima, como pruebas de ADN muy avanzadas en juicios de filiación, que demuestran que la sentencia anterior, basada en métodos menos fiables, estaba equivocada. ¡Qué actual eso! Sí. 6. También en casos donde la sentencia firme genera un abuso del derecho clarísimo o un enriquecimiento sin causa que salta a la vista. 7. O simplemente un error judicial que sea esencial, grosero, manifiesto, como basarse en hechos que claramente no existieron o en normas inexistentes o totalmente mal aplicadas. La Corte Suprema ha sido bastante clara en que la estafa procesal, por ejemplo, no se convalida con la cosa juzgada. La seguridad jurídica es importantísima, pero tiene un límite cuando choca de frente con la justicia en situaciones extremas. Es realmente fascinante ver este juego, ¿no? Cómo el sistema busca, por un lado, cerrar los conflictos de manera definitiva con la sentencia firme, con la cosa juzgada, para que haya seguridad. Pero al mismo tiempo deja una ventanita abierta, muy chiquita, eso sí, para corregir injusticias que son ya intolerables. Un equilibrio súper delicado. Sin duda, la conclusión de la causa, los distintos tipos de resoluciones, la autoridad de cosa juzgada, son todas herramientas esenciales para que la justicia funcione y para que tengamos cierta previsibilidad. Pero bueno, siempre hay que interpretarlas y aplicarlas respetando las garantías de todos, ¿no? Y sin perder de vista que el objetivo final debería ser buscar la solución más justa posible dentro de lo que la ley permite. Esa tensión entre seguridad y justicia es permanente en el derecho procesal. Y para quienes están estudiando estos temas, sobre todo allá en Corrientes, en la UNE, queda una reflexión picando, me parece. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde la necesidad de estabilidad justifica mantener una decisión que, quizás con nueva evidencia o porque se descubrió un vicio grave, hoy vemos que fue injusta? Es una pregunta difícil, pero central. Y bueno, no podemos terminar sin mandarles un saludo muy, muy especial a todos los y las estudiantes de Derecho Procesal Civil y Comercial de la UNE, Cátedra B. Sabemos que se viene el segundo parcial, así que muchísimos éxitos. De verdad esperamos que esta charla les sirva para repasar, para aclarar dudas sobre estos temas que son fundamentales. Fuerza y hasta la próxima.